Hoy en Archivos Históricos, la verdadera historia de Jesse James. Jesse James. Este nombre evoca imágenes de un forajido del salvaje oeste, una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres. Es una figura envuelta en mitos y leyendas, cuya verdadera historia a menudo se ve oscurecida por las historias románticas que se han transmitido de generación en generación. Es un símbolo de rebeldía, un héroe popular para algunos y un criminal despiadado para otros. Su vida y su muerte han sido objeto de innumerables libros, películas y canciones, consolidando su lugar en el folclore estadounidense. Jesse James nació en Missouri en 1847, una época en la que la nación estaba al borde de la guerra civil. Las simpatías confederadas de su familia y el brutal conflicto que envolvió a su estado natal tendrían un profundo impacto en su vida, moldeando al hombre en el que se convertiría. La historia de Jesse no trata solo de un pistolero y su banda. Es una historia sobre Estados Unidos, sobre las cicatrices de la guerra y la perdurable fascinación por el forajido. En esta exploración de la vida de Jesse James, nuestro objetivo es separar los hechos de la ficción, profundizar en el contexto histórico que lo formó y comprender al hombre detrás del mito. El paso del tiempo distorsiona la verdad, y la historia de Jesse James no es una excepción. La realidad y la ficción se difuminan, lo que dificulta distinguir al hombre del mito. Debemos desentrañar la leyenda y examinar el registro histórico. Jesse James fue un ladrón de bancos, ladrón de trenes y asesino. La banda de James Younger aterrorizó el Medio Oeste, dejando un rastro de violencia. Para comprender el camino que tomó Jesse James, debemos profundizar en el tumultuoso período en el que vivió. Nacido en una nación a punto de dividirse, los primeros años de Jesse estuvieron marcados por las crecientes tensiones entre el norte y el sur. Missouri, su estado natal, se convirtió en un microcosmos de la división del país, un estado fronterizo dividido entre la lealtad a la Unión y la simpatía por la Confederación. El estallido de la Guerra Civil en 1861 destrozó la frágil paz y sumió a la nación en un sangriento conflicto. Missouri se convirtió en un campo de batalla, sus ciudadanos obligados a elegir bando. Para la familia James, simpatizantes confederados con vínculos con el sur, la elección fue clara. Jesse, apenas un adolescente, se vio atrapado en la vorágine, su vida alterada para siempre por la brutalidad de la guerra. Al unirse a una unidad guerrillera confederada, Jesse presenció de primera mano los horrores de la guerra. Participó en incursiones y escaramuzas, participando en el tipo de guerra brutal y sin cuartel que caracterizó el conflicto en Missouri. La experiencia dejó una marca indeleble en su psique, insensibilizándolo a la violencia e infundiéndole un profundo resentimiento hacia la Unión. En los años previos a la Guerra Civil, Missouri se encontraba al borde del caos. Como estado fronterizo, sus lealtades estaban profundamente divididas, reflejando la lucha nacional más amplia sobre la esclavitud y los derechos de los estados. Las crecientes tensiones entre el norte y el sur proyectaban una larga sombra sobre el estado, creando una atmósfera de miedo, sospecha e incertidumbre. Para familias como los James, la creciente división presentaba un dilema agonizante. Si bien tenían fuertes simpatías por el sur y se beneficiaban de la institución de la esclavitud, también tenían profundas raíces en Missouri y lazos con aquellos que permanecían leales a la Unión. La cuestión de a qué bando apoyar si la nación se fracturaba se convirtió en una fuente de constante debate y en algunos casos dividió a las familias. La granja de los James, ubicada en el condado de Clay, Missouri, era un microcosmos de este conflicto más amplio. Rodeados de vecinos que tenían puntos de vista diferentes, la familia James navegaba por un paisaje social plagado de tensión. Cada conversación, cada interacción, conllevaba el peso de lealtades tácitas,
lo que hacía cada vez más difícil separar las relaciones personales de las ideologías políticas. A medida que la nación se acercaba a la guerra, la presión sobre Missouri y su gente se volvió insoportable, empujándolos hacia un punto de ruptura. Dentro de las paredes de la granja de los James, el debate sobre la esclavitud y la secesión se desarrolló con especial intensidad. Robert James, el patriarca de la familia, era un ministro bautista, un hombre de profunda convicción religiosa que inculcó en sus hijos un fuerte sentido del bien y del mal. Sin embargo, su fe inquebrantable en la rectitud de la causa del sur creó una grieta dentro de su propia familia. Zerelda Cole James, la madre de Jesse, era una mujer de inteligencia y determinación feroces. Si bien compartía las simpatías sureñas de su marido, también poseía una fuerte vena independiente y no temía expresar sus propias opiniones. A medida que el clima político se caldeaba, Zerelda se encontraba cada vez más en desacuerdo con el apoyo inquebrantable de su marido a la secesión. Jesse y sus hermanos crecieron en medio de este tira y afloja ideológico, presenciando de primera mano el coste emocional que tuvo para sus padres. La tensión constante en el hogar, las conversaciones en voz baja y el miedo palpable a lo que deparaba el futuro dejaron una huella imborrable en la psique del joven Jesse. Las semillas de la rebelión, de cuestionar la autoridad y desafiar el statu quo, se sembraron en los primeros años de su vida, moldeadas por las lealtades divididas que impregnaban el hogar de su infancia. La granja de los James, una vez un santuario del mundo exterior, se transformó en un campo de batalla cuando estalló la guerra civil en todo el país. La lealtad dividida de Missouri se manifestó en un microcosmos dentro de la comunidad circundante, enfrentando a vecino contra vecino, amigo contra amigo. El conflicto ya no era una amenaza distante, había llegado a su puerta, trayendo consigo las duras realidades de la guerra. Las redadas y escaramuzas se convirtieron en algo común, ya que las fuerzas pro-Unión y pro-Confederación se enfrentaron en una brutal guerra de guerrillas que no perdonó a nadie. La familia James, atacada por sus simpatías sureñas, se vio atrapada en el fuego cruzado. Su granja fue asaltada, su ganado robado y sus vidas amenazadas. La violencia que presenciaron, el miedo que sufrieron, endureció su determinación y alimentó su resentimiento hacia la Unión. Para el joven Jesse, estas primeras experiencias con la violencia y la pérdida dejaron una huella imborrable. El mundo idílico de su infancia, destrozado por las realidades de la guerra, le inculcó una profunda desconfianza en la autoridad y una disposición a recurrir a la violencia para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Las semillas del forajido en el que se convertiría se sembraron en el crisol de la guerra civil, nutridas por el derramamiento de sangre y el caos que envolvió su hogar. Mientras la guerra civil ardía, el conflicto arrastró a jóvenes de todo Missouri, obligándolos a elegir bando en una lucha que determinaría el destino de la nación. Para Jesse James, apenas un adolescente, la decisión era inevitable. Impulsado por una potente mezcla de orgullo sureño, lealtad familiar y sed de aventura, respondió con entusiasmo a la llamada a las armas. Jesse, junto con su hermano mayor Frank, se unió a una unidad guerrillera confederada local, atraído por su reputación de incursiones audaces y compromiso inquebrantable con la causa del sur. Estas unidades, conocidas como Bushwhackers, operaban fuera de las reglas tradicionales de la guerra, participando en tácticas de ataque rápido que aterrorizaban a los partidarios de la Unión y mantenían la región en un estado de miedo constante. Bajo la tutela de experimentados guerrilleros, Jesse recibió un curso intensivo en violencia y supervivencia. Aprendió a cabalgar como el viento, a disparar con precisión mortal y a desaparecer en el escarpado paisaje de Missouri. La camaradería que encontró entre sus compañeros soldados, el sentido compartido de propósito y peligro, forjó un vínculo inquebrantable, creando una hermandad que marcaría su destino.
La brutalidad de la guerra de guerrillas dejó una marca imborrable en Jesse James, grabando en su alma una capacidad para la violencia que cambiaría para siempre el curso de su vida. Las redadas, las emboscadas, la constante amenaza de muerte lo insensibilizaron ante los horrores del combate, transformándolo de un joven impetuoso en un luchador curtido e implacable. Un incidente en particular, grabado de forma indeleble en la memoria de Jesse, reveló el verdadero coste de la guerra y las profundidades de la depravación humana que podía desencadenar. Durante una incursión en un campamento de la Unión, Jesse presenció de primera mano la ejecución a sangre fría de soldados confederados capturados, cuyas súplicas de clemencia fueron ignoradas mientras los fusilaban sin piedad. La imagen de sus cuerpos sin vida, sus rostros juveniles congelados en una máscara de terror, atormentaba los sueños de Jesse, alimentando un odio profundo hacia la Unión y todo lo que representaba. La guerra, que una vez fue una gran aventura, se había transformado en una pesadilla, despojándolo de su inocencia y reemplazándola por un pragmatismo escalofriante que veía la violencia como una herramienta necesaria para la supervivencia. Las semillas del forajido en que se convertiría se sembraron en los campos empapados de sangre de Missouri, nutridas por el trauma y la pérdida que había presenciado. Mientras la guerra civil arrasaba la nación dividida, un tipo diferente de conflicto se apoderó de las zonas fronterizas de Missouri. Aquí, en medio de las colinas ondulantes y los densos bosques, se desarrollaba una guerra sombría, librada por hombres que vivían y luchaban fuera de las reglas de combate convencionales. Estos eran los guerrilleros, soldados irregulares confederados que operaban con una ferocidad y crueldad que sembraba el terror en los corazones de sus enemigos. Sin estar sujetos a uniformes ni a una estructura militar formal, los guerrilleros eran una fuerza poco organizada, unidos por su lealtad a la Confederación y su profundo resentimiento hacia la Unión. Surgieron de la población civil, granjeros, comerciantes y trabajadores que cambiaron sus arados y herramientas por rifles y revólveres, impulsados por una feroz determinación de defender sus hogares y su forma de vida. Operando en pequeños grupos altamente móviles, los guerrilleros sobresalían en el arte de la guerra de guerrillas. Eran maestros de la emboscada y la sorpresa, atacando con rapidez y decisión antes de volver a fundirse con el terreno familiar. Su conocimiento del paisaje local, los senderos ocultos y los escondites secretos les daba una ventaja táctica sobre las tropas de la Unión, que no estaban familiarizadas con el terreno traicionero. William Clark Quantrill era un líder guerrillero de la guerra civil, temido y repudiado. Carismático y despiadado, comandaba una brutal banda de guerrilleros. Para sus seguidores, era un héroe. Para sus enemigos, un forajido sanguinario. Nacido en Ohio, se desplazó hacia el oeste, atraído por el conflicto de la esclavitud en Kansas. El reino de terror de Quantrill dejó una huella imborrable en Missouri. El 21 de agosto de 1863, William Quantrill y su banda de guerrilleros descendieron sobre la desprevenida ciudad de Lawrence, Kansas, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción que mancharía para siempre su reputación. La masacre de Lawrence, como se la conoció, fue un evento crucial en la guerra civil, una cruda ilustración de la brutal naturaleza del conflicto y el profundo odio que lo alimentaba. Lawrence, una ciudad firmemente abolicionista, había sido durante mucho tiempo una espina clavada para los simpatizantes confederados en Missouri. Quantrill, motivado por un deseo de venganza y la creencia de que Lawrence era un refugio para la actividad unionista, eligió la ciudad como objetivo para su destrucción. Al amparo de la oscuridad, sus hombres cabalgaron hacia Lawrence, con los rostros ennegrecidos por el hollín, sus corazones llenos de una fría y calculadora rabia. Lo que siguió fue una escena de horror inimaginable. Los hombres de Quantrill, desatada su sed de sangre, arrasaron la ciudad, disparando a hombres y niños desarmados, saqueando casas y negocios,
e incendiando edificios con imprudente abandono. Las calles de Lawrence se tiñeron de rojo con sangre mientras el aire se llenaba con los gritos de los moribundos y el acre olor a humo. Para Jesse James y los otros jóvenes que se unieron a las filas de los asaltantes de Quantrill, la vida como guerrillero era una prueba constante de resistencia, un baile peligroso entre la euforia y el miedo. Pasaban los días a caballo, cabalgando duro por la escarpada campiña de Missouri, sus movimientos dictados por la siempre presente amenaza de persecución. Las noches las pasaban acurrucados alrededor de fogatas, las llamas parpadeantes proyectaban largas sombras que bailaban con las historias y las jactancias de hazañas audaces. La camaradería forjada en el calor de la batalla creó un poderoso vínculo entre estos hombres, una hermandad nacida del peligro y las dificultades compartidas. Dependían el uno del otro para sobrevivir, sus vidas confiadas al hombre que estaba a su lado. La lealtad era primordial, la desobediencia se castigaba con la muerte. Estaban unidos en su odio al enemigo, su determinación endurecida por las atrocidades que habían presenciado y las pérdidas que habían sufrido. La comida era escasa, a menudo recolectada del campo o confiscada a civiles poco comprensivos. Dormir era un lujo, arrebatado en ráfagas cortas cuando y donde surgiera la oportunidad. La constante amenaza de captura o muerte pendía sobre ellos como un sudario, un sombrío recordatorio de la precaria naturaleza de su existencia. Las brutales realidades de la guerra de guerrillas transformaron a Jesse James, de un joven impetuoso a un asesino curtido. La masacre de Lawrence dejó una huella imborrable en la mente de Jesse, sacudiéndole hasta lo más profundo. Para sobrevivir, abrazó la crueldad, viendo la violencia como algo necesario. Las semillas del forajido en el que se convertiría se sembraron en los campos de Missouri, empapados en sangre. El humo se había disipado, los cañones habían enmudecido. El sur estaba en ruinas, su economía destrozada. El sueño de una nación independiente yacía enterrado bajo la derrota. Una profunda sensación de pérdida y amargura persistía, alimentando el resentimiento durante generaciones. Surgió la narrativa de la causa perdida, idealizando las motivaciones de la Confederación. Minimizaba la esclavitud, presentando al sur como nobles perdedores. Esta narrativa resonó profundamente, proporcionando consuelo en medio de la derrota. El final de la guerra civil trajo euforia, pero en la antigua Confederación, especialmente Missouri, la paz era esquiva. Las cicatrices de la guerra dividieron a las comunidades, alimentando un profundo resentimiento. Jesse James y los exguerrilleros se enfrentaron a un mundo hostil después de la guerra. Las duras políticas de reconstrucción tenían como objetivo desmantelar la Confederación. Estas políticas alimentaron el resentimiento entre los sureños blancos. Los antiguos guerrilleros luchaban por adaptarse a la vida civil. Regresaron a hogares destruidos y futuros inciertos. Muchos recurrieron al crimen, perseguidos por la guerra y el rechazo social. El camino de soldado a forajido rara vez es recto. A menudo está pavimentado con desesperación y agravios. El descenso de Jesse James a la criminalidad fue gradual, alimentado por la alienación y la ira. Sus habilidades en tiempos de guerra se convirtieron en herramientas para un nuevo conflicto contra el nuevo orden. El sur de la posguerra ofreció oportunidades limitadas para los ex-confederados. Muchos fueron condenados al ostracismo, su servicio una marca de vergüenza. Los trabajos eran escasos, los salarios exiguos, dejando a muchos en apuros. En este entorno, Jesse James recurrió al crimen. Los pequeños robos se convirtieron en audaces atracos, con bancos, diligencias y trenes como objetivo. La banda de James Younger, una hermandad de forajidos.
Jesse James buscó espíritus afines entre antiguos soldados confederados, formando una banda que aterrorizó al Medio Oeste. Estos hombres marcados por la guerra compartían un vínculo inquebrantable. Frank James y los hermanos Younger aportaron lealtad y crueldad. Sus atracos estaban meticulosamente planeados, desconcertando a las fuerzas del orden. El público estaba a la vez aterrorizado y cautivado por sus osadas incursiones. Contraatacando los primeros atracos. Los primeros atracos llevados a cabo por la banda de James Younger fueron más que simples actos criminales. Algunos los veían como actos de desafío, una forma de contraatacar a las instituciones y símbolos de un gobierno que creían les había perjudicado. Los bancos, a menudo percibidos como depositarios de la riqueza y el poder del norte, se convirtieron en objetivos principales, sus cámaras acorazadas saqueadas con una mezcla de crueldad y una extraña sensación de justicia. El modus operandi de la banda era tan descarado como efectivo. Cabalgaban hacia la ciudad, sus rostros a menudo ocultos tras máscaras o pañuelos, su presencia anunciada por el ruido de los cascos y el brillo del sol reflejado en sus armas. Tanto los clientes como los empleados eran arreados a una esquina. Sus movimientos vigilados por la mirada acerada de hombres que habían mirado a la muerte a la cara en innumerables campos de batalla. Si bien el objetivo principal de la banda era el beneficio económico, sus acciones a menudo estaban imbuidas de un estilo teatral, un deseo de hacer una declaración que iba más allá del mero robo. A menudo se burlaban de sus perseguidores, dejando mensajes crípticos o esparciendo moneda confederada en la escena del crimen, como para enfatizar las motivaciones políticas que sustentaban sus acciones. Un reino de terror. El miedo se apodera del Medio Oeste. A medida que las hazañas de la banda de James Younger aumentaban, el miedo se apoderaba del Medio Oeste. Desde las llanuras de Missouri hasta los pueblos de Mississippi, sus nombres se susurraban con temor. Los periódicos relataban cada uno de sus movimientos, alimentando la ansiedad. Las fuerzas del orden se esforzaban por seguirles el ritmo. Las partidas de búsqueda regresaban con las manos vacías. El conocimiento del terreno por parte de la banda los hacía formidables. Cada atraco aumentaba su confianza. Ningún objetivo parecía estar fuera de su alcance. Los bancos, las diligencias y los trenes eran objetivos. El crimen perfecto, planificación meticulosa y ejecución audaz. El éxito de la banda de James Younger se debía a su meticulosa planificación y precisión militar en la ejecución de complejos robos. Jesse, el líder de la banda, inculcaba disciplina y atención al detalle, lo que los diferenciaba de los criminales comunes. Cada atraco estaba cuidadosamente orquestado, desde el reconocimiento de los objetivos hasta la planificación de las rutas de escape. Recopilaban información, se infiltraban en los pueblos y observaban las rutinas, sin dejar nada al azar. Robin Hood o bandidos despiadados. La opinión pública dividida. La notoriedad de la banda de James Younger provocó un debate. ¿Eran criminales o héroes populares? Algunos los veían como símbolos de la resistencia sureña, otros como ladrones despiadados. Sus acciones reflejaban profundas divisiones sociales y políticas posteriores a la guerra civil. El papel de los medios. Mitología del forajido. El ascenso a la infamia de la banda de James Younger coincidió con un periodo de crecimiento significativo en el panorama de los medios estadounidenses. Los periódicos aprovecharon las hazañas de la banda para aumentar la circulación y capturar la imaginación del público. Los editores a menudo difuminaban las líneas entre la realidad y la ficción, adornando los detalles para aumentar su notoriedad. Jesse James, con su carisma y autopromoción, era una figura atractiva para la prensa. Cultivó su imagen de forajido, escribiendo cartas a los editores y concediendo entrevistas.
La representación de los medios moldeó la percepción pública y alimentó el debate sobre su verdadera naturaleza. Para algunos, los periódicos proporcionaban motivos para la admiración. Para otros, la prensa era un recordatorio de la amenaza que representaban. Perdidas entre los titulares sensacionalistas estaban las verdaderas consecuencias de las acciones de la banda de James Younger. Su violencia dejó vidas destrozadas, familias de luto y comunidades traumatizadas. Los encuentros con la banda cambiaban la vida, dejando a la gente herida y con cicatrices emocionales. Los cajeros de los bancos sufrieron cicatrices psicológicas mucho después de que terminaran los robos. Los conductores de diligencias sufrieron heridas físicas y emocionales. Las familias de los fallecidos tuvieron que recoger los pedazos. Las acciones de la banda sembraron el miedo y la desconfianza en toda la región. Los viajeros evitaban los caminos, los negocios aumentaban la seguridad y las comunidades vivían con miedo. El reino de terror de la banda proyectó una larga sombra sobre el Medio Oeste. Para 1876, la banda de James Younger había acumulado una fortuna gracias a sus audaces robos, lo que atrajo la atención de las fuerzas del orden. Los detectives de Pinkerton, contratados por ejecutivos de ferrocarriles, les pisaban los talones. Jesse James consideró una acción arriesgada, trasladar sus operaciones a un nuevo territorio. Eligieron como objetivo Northfield, Minnesota, una ciudad tranquila con un próspero banco. Fue una decisión con consecuencias de gran alcance tanto para la banda como para Jesse James. La mañana del 7 de septiembre de 1876 amaneció brillante y despejada en Northfield. Los comerciantes barrían sus entradas, los granjeros guiaban sus carros y el martillo del herrero resonaba. Era una escena de la vida cotidiana, que pronto se haría añicos. La banda de James Younger entró cabalgando en la ciudad. Su llegada provocó un jadeo colectivo en las calles. 3 miembros de la banda cargaron hacia el First National Bank. Irrumpieron por las puertas del banco, exigiendo dinero en efectivo. «El dinero en efectivo en sus manos y nadie saldrá herido», rugió uno de los forajidos. Consecuencias. El principio del fin. El fallido asalto a Northfield marcó el comienzo de la caída de la banda de James Younger. Jesse y Frank James escaparon, pero los hermanos Younger fueron capturados. Su captura conmocionó a la nación, transformando la imagen de la banda. Vistos antes como héroes, ahora eran criminales despiadados. Jesse y Frank se desvanecieron en el oeste americano, perseguidos por la ley. Su leyenda creció, susurrada alrededor de fogatas y mesas de salón. Una vida en la sombra, el precio de la fama. Las consecuencias del asalto a Northfield obligaron a Jesse James a vivir escondido perpetuamente. El Medio Oeste, antes su coto de caza, ahora estaba repleto de policías y cazarrecompensas. Jesse adoptó alias, se disfrazó y se trasladó de pueblo en pueblo. El precio de la fama era una vida en la sombra, mirando siempre por encima del hombro. Jesse buscó refugio en zonas remotas, confiando en los simpatizantes de la Confederación. Se integró en las comunidades rurales, haciéndose pasar por granjero o vendedor ambulante. La tensión de vivir una doble vida le pasó factura. El forajido despreocupado fue reemplazado por una figura atormentada y aislada. El peso de sus crímenes lo oprimía. El sueño le ofrecía poco respiro. Sus sueños a menudo se transformaban en pesadillas. Buscaba consuelo en el alcohol. Su olvido temporal era una vía de escape bienvenida. Pero la bebida solo le ofrecía un respiro fugaz, dejando tras de sí un nervio en carne viva. Los hermanos Ford, traición y el señuelo de la recompensa.
A medida que el mundo de Jesse se reducía, su círculo de confianza se contraía a unos pocos individuos dispuestos a arriesgar su propia libertad para albergar a un fugitivo. Entre los que se ganaron su confianza estaban Robert y Charlie Ford, dos jóvenes relacionados con el inframundo criminal que vieron la oportunidad de aprovecharse de su asociación con el legendario forajido. Robert, ambicioso y astuto, albergaba un deseo secreto de fama y fortuna que superaba con creces cualquier lealtad que pudiera sentir hacia Jesse. No veía en el viejo forajido a un héroe ni a un alma gemela, sino un peldaño hacia una vida mejor, una vida que podía alcanzar mediante un único y decisivo acto de traición. Los hermanos Ford, con una mezcla tóxica de codicia y ambición como motivación, empezaron a congraciarse con Jesse, jugando con su paranoia y su necesidad de compañía. Hacían recados, proporcionaban información sobre los movimientos de las fuerzas del orden e incluso participaban en pequeños robos, mientras cultivaban cuidadosamente una imagen de lealtad inquebrantable. Jesse, desesperado por conseguir aliados y cegado por su propia desesperación, los acogió en su círculo íntimo, sin saber que estaba invitando a las serpientes a su jardín. Robert, impulsado por la promesa de una recompensa de $10,000 ofrecida por el gobernador de Missouri por la captura de Jesse, vivo o muerto, vio la oportunidad de eliminar a su competencia y asegurarse un lugar en la historia. Hizo un trato con las autoridades, un pacto sellado con dinero manchado de sangre y la garantía de un indulto total por sus crímenes pasados. Entregaría a Jesse James, el hombre más buscado de América, en bandeja de plata, su traición enmascarada como un acto de lealtad, su traición tan rápida e inesperada como un rayo en un cielo azul despejado. Los hermanos Ford, traición y el señuelo de la recompensa. El mundo de Jesse se redujo. Su círculo de confianza se contrajo a unos pocos dispuestos a arriesgar su libertad. Robert y Charlie Ford, dos jóvenes relacionados con el inframundo criminal, vieron una oportunidad de sacar provecho. Robert, ambicioso y astuto, deseaba la fama y la fortuna por encima de la lealtad a Jesse. Veía a Jesse como un peldaño hacia una vida mejor a través de la traición. Los hermanos Ford, impulsados por la codicia y la ambición, se congraciaron con Jesse. Hacían recados, proporcionaban información y participaban en pequeños robos, cultivando la lealtad. Jesse, desesperado por conseguir aliados, los acogió en su círculo íntimo, sin ser consciente de su traición. Robert, impulsado por una recompensa de $10,000, vio la oportunidad de asegurarse un lugar en la historia. Hizo un trato con las autoridades, sellado con dinero manchado de sangre y un indulto total. Entregaría a Jesse James, el hombre más buscado de América, su traición rápida e inesperada. El disparo que resonó en todo el mundo. El fin de una era. En una fresca mañana de primavera de 1882, el reino de terror de Jesse James terminó en St. Joseph, Missouri. Traicionado por un supuesto amigo, Jesse recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. El disparo marcó el final simbólico de una era definida por la violencia posterior a la guerra civil. La bala lo mató instantáneamente, poniendo fin a su notoria vida. Jesse James, el infame forajido, se desplomó y quedó inmóvil. El forajido y la psique estadounidense. El asesinato de Jesse James conmocionó a la nación. Un crudo recordatorio de que incluso los forajidos más notorios no eran inmunes al destino o a la traición. Su muerte, telegrafiada por todo el país, desató un frenesí mediático, su nombre en boca de todos, desde clientes de salones hasta predicadores. El público, cautivado y repelido, luchaba por reconciliar al audaz forajido con su ignominiosa muerte. La vida y la muerte de Jesse James tocaron una fibra sensible en la psique estadounidense. Se convirtió en una prueba de Rorschach, una pizarra en blanco para las esperanzas, los miedos y las ansiedades de la gente. Para algunos, simbolizaba la rebelión y la resistencia contra las injusticias percibidas.
Sus atrevidos atracos y su reputación al estilo Robin Hood resonaron con aquellos que se sentían marginados. Sin embargo, para otros, encarnaba el lado oscuro del sueño americano, una moraleja sobre la ambición desbocada. Sus crímenes dejaron un rastro de víctimas, sus vidas destrozadas, sus familias marcadas. La imagen romántica del forajido se desvaneció, reemplazada por el sombrío rostro de un asesino. Un legado envuelto en contradicciones. El legado de Jesse James es un complejo tapiz de realidad, ficción y mito. Su historia se cuenta en innumerables libros, películas y series, difuminando las líneas entre la historia y la leyenda. Retratado como un asesino, un héroe popular y un bandido social, su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Reconciliar sus brutales crímenes con su imagen rebelde es un desafío. Robó bancos, trenes y diligencias, infundiendo miedo y dejando atrás viudas y huérfanos. Sin embargo, fue producto de una época turbulenta, cuando la nación se recuperaba de la guerra civil. La imagen idealizada de Jesse James, el Robin Hood de los Montes Ozarks, persiste en la cultura popular, a menudo ocultando los aspectos más problemáticos de su vida. El atractivo perdurable de la leyenda. A pesar del paso del tiempo, la leyenda de Jesse James cautiva la imaginación estadounidense. Su historia resuena con temas de rebelión, violencia y justicia, reflejando una fascinación por aquellos que desafían la autoridad. El atractivo de Jesse James está ligado al poder del mito. Los mitos son narrativas maleables, moldeadas a lo largo del tiempo. La historia de Jesse James es un terreno fértil para la creación de mitos. Cada generación proyecta su propia interpretación del pasado. El oeste americano sigue siendo una piedra angular cultural. Representa la oportunidad, el individualismo y la libertad. Jesse James está vinculado a esta mitología. Su nombre es sinónimo del salvaje oeste. Su historia nos recuerda una época en la que la línea entre héroe y forajido era borrosa,